Gracias. Bueno, entonces queríamos agradecer especialmente a quienes nos están acompañando hoy, que son la doctora Mariana Romero, codirectora de REDAS, investigadora del CEDES y del CONICET, y a Florencia Bachetti, que es licenciada en obstetricia e integrante del grupo de trabajo de obstétricas de REDAS, del grupo promotor. Y gracias también a cada una y a cada uno de ustedes por sumarse, porque la verdad es que con su presencia este ciclo sigue creciendo, este ciclo de webinarios y consolidándose como un espacio de aprendizaje colectivo, de intercambio y de construcción de confianza. Así que con mucho entusiasmo, gratitud y mucha energía, si les parece, les damos la bienvenida y arrancamos este tercer webinario. Así que Mari y Flor, ustedes. Muchas gracias. Bueno, ahí tenemos una presentación que armamos para guiarnos un poquito y que puedan seguirnos en todo lo que tenemos para contar hoy. Bueno, Adelante, Flor. Me parece que ahí se ve bien, ¿no? sí, se ve perfecto, se ve perfecto. Como bien dijo en la introducción Yani, ahora que prescribimos, un gran logro. Nos pareció que estaba bueno poder hablar sobre qué información damos sobre justamente estos medicamentos que podemos prescribir. Entonces, para arrancar, si querés la primer filmina, Marian. Nos pareció importante hablar de la consejería como un derecho y una herramienta central por la importancia que tiene brindar información clara, objetiva, accesible, libre de juicios, con un enfoque basado en la autonomía, que la persona pueda decidir informada y en confidencialidad y en respeto en ese vínculo que estamos generando con la persona que consulta. La realidad es que nuestro rol como licenciadas en obstetricia en la consejería es fundamental. Nosotras, en todos los aspectos en donde nos desarrollamos, somos pilar de apoyo, de información y de seguridad. La consejería tiene que ser un proceso que empodere a la paciente, que proteja su salud y que garantice el bienestar integral. Y la consejería garantiza justamente eso y también que tome una decisión con pleno conocimiento. Nuestro trabajo va a ser en esta consejería poder desmitificar la información incorrecta que pueda traer la persona, brindar datos que sean precisos, porque todo esto es clave para poder ejercer el derecho a la autonomía reproductiva que tenemos todas las personas. Es muy importante que la persona comprenda que no se trata de una decisión que tiene que ser tomada en función de expectativas que puedan ser sociales, presiones familiares o cualquier otro factor que sea ajeno a la voluntad que tiene cada persona, sino que la consejería tiene la función de asegurar que la paciente dispone de toda la información, tanto médica, emocional como social, que esta información sea pertinente y que sepa que la decisión final tiene que ser un reflejo auténtico de sus propias convicciones sin verse influenciados por todo esto que mencioné antes. La siguiente. Bien, con respecto a la construcción del vínculo y la escucha activa, nos pareció importante mencionar y hablar sobre las habilidades comunicacionales, poder escuchar qué es lo que trae la paciente a la consulta, sus temores, sus dudas, sus expectativas. Nos parece que la forma más correcta, empática y respetuosa de abordar estas preguntas es con justamente preguntas abiertas, preguntar qué es lo que le preocupa de este proceso, qué ideas tiene, qué espera que suceda durante este proceso y sobre todo una pregunta que hacemos mucho nosotras las licenciadas en distintos ámbitos es qué miedos te surgen a partir de eso. A veces los miedos parecen sin sentido cuando lo pensamos y en realidad poder destrabar los miedos que trae la persona puede ayudar a que luego el proceso se lleve de otra manera. También hay que identificar lo que la persona ya sabe en la consulta y qué es lo que necesita aclarar, porque como mencioné antes, muchas personas llegan con información errónea o incompleta, generalmente obtenida de fuentes que no son confiables. Sabemos que hay muchísima información dando vuelta en redes sociales, en internet, que muchas veces es errónea y esa información viene a la consulta y si no puede ser saldadas esas dudas, después van a generar un problema para la persona.
Entonces, una parte vital y fundamental de la escucha activa es poder determinar el nivel de conocimiento inicial con el cual comenzamos la consulta. Y esto también se pueden hacer preguntas abiertas, qué sabes del procedimiento, qué te dijeron hasta ahora, si tuviste otros tipos de consulta, qué es lo que te pudieron contar. Y entonces de esa manera poder identificar algunas lagunas en ese conocimiento y poder enfocar la información de manera precisa, que sea relevante y evitar sobre todo la sobrecarga de datos innecesarios, ¿no? Porque hay gente que necesita más información y que tiene muchas preguntas para hacer. Hay gente que por ahí le resta tener tanta información y entonces escuchar qué es lo que necesita la otra persona. Por último, validar las emociones y reducir la ansiedad. Y esto es fundamental porque es un proceso que genera ansiedad. Entonces, tratar de ser lo más empáticas que podamos y decir lo que necesita escuchar esa persona, porque muchas veces nos sentimos mal frente a alguna situación y sentimos que no nos entienden, no entienden lo que nos está pasando. Entonces, poder poner en palabras que es entendible que la persona se sienta así, agradecerle por compartir las preocupaciones y los miedos, demuestran empatía y construyen un puente de confianza que es necesario para este tipo de consultas. Esta validación no significa aprobar o desaprobar la decisión que toma la persona, sino poder reconocer el derecho que tiene esta persona a sentir lo que siente. Cuando nosotros reducimos la ansiedad, creamos un ambiente mucho más propicio para que la persona pueda procesar esta información de la manera más clara posible y que pueda tomar una decisión informada, sintiéndose apoyada y no juzgada por esa decisión que tome. Siguiente. Mira que siempre puede fallar. Ahí Y está. sí, claro. Em, la idea que tuvimos con Flor, y es parte de sostener esto más como un diálogo y en lo posible un diálogo con ustedes, es poder ir intercalando quizás las dos, los saberes o los aprendizajes que hemos ido haciendo a lo largo de nuestro recorrido profesional. Entonces, bueno, vamos mezclando o complementando en realidad las presentaciones de las dos, ¿no? Entonces, pasada como esta instancia de la consejería, aunque la consejería acompaña siempre todo el proceso, no es que se pase en una instancia y en un momento determinado, un elemento clave que nosotras entendemos que hay que conocer es, bueno, ¿qué son estos medicamentos para el aborto? ¿Cómo funcionan? Eh, ¿Cómo tengo que ejercer esta función, digamos, de la prescripción frente a esta nueva oportunidad que tenemos, ¿no? Entonces, lo primero es saber que las recomendaciones en general hablan de un tipo de dosis diferentes hasta las 12 semanas y después de las 12 semanas. Y es por eso que nos enfocamos, en este caso en particular, para los abortos que van a ocurrir hasta las 12 semanas de edad gestacional. Lo primero que me van a decir ustedes es, bueno, pero ¿y yo cómo sé que está dentro de esas primeras 12 semanas? Bueno, o porque ustedes van a indicar una ecografía, o porque la ecografía ya la trae la persona consigo misma. Ustedes también pueden evaluarlo preguntando la fecha de última menstruación, también pueden hacer un examen bimanual y tratar de estimar el tamaño de ese útero, todas competencias que ustedes tienen como profesionales de la obstetricia, ¿no? Y que las ponen en juego en distintas instancias y ante distintas personas que vienen a la consulta. En este caso, esa mensura, digamos, de la edad gestacional es importante porque, como dije, condiciona el régimen que ustedes, de medicamentos que ustedes van a usar. Ahora, ustedes me pueden decir, bueno, a veces hay fechas de última menstruación que son inciertas, solo para que ustedes se sientan tranquilas. em, el aborto con medicamentos es un aborto seguro, al punto en que la OMS, entre las recomendaciones, da la autogestión del aborto
como una práctica segura. ¿Qué significa la autogestión? Que las personas tienen la capacidad para evaluar la edad gestacional, para administrarse los medicamentos y para evaluar cuán exitoso ha sido, digamos, si finalmente el aborto se completó o no. Entonces, realmente la función que ustedes tienen con la preparación profesional que ustedes tienen, bueno, es más que adecuada para poder hacer esa mensura de las semanas de gestación. Las recomendaciones internacionales y las recomendaciones que están vigentes hoy en la Argentina con el protocolo indican dos tipos de regímenes. Uno que combina 200 miligramos de mifepristona, es un comprimido de mifepristona, y 1 a 2 días después, 800 microgramos de misoprostol por vía vaginal, sublingual o bucal. Estos son 4 comprimidos, ¿sí? Ese régimen, la literatura lo que indica es que es un régimen seguro, que es altamente exitoso. 9 de cada 10 mujeres van a abortar usando este régimen dentro de las 24 horas de haber tomado, de haberse administrado por vía vaginal, sublingual o bucal el misoprostol, ¿sí? Es importante en este régimen respetar este tiempo que media entre la toma de la mifepristona y el misoprostol, ¿sí? O el segundo régimen, que también tiene recomendación basada en las evidencias científicas, es usar misoprostol solo, que usamos dosis de 800 microgramos de misoprostol por vía vaginal, sublingual o bucal cada 3 horas. En general, el aborto se puede decir que se completa con 3 a 4 dosis, ¿sí? Em, y como les dije, después podríamos hablar, si ustedes quieren, de cómo varían las dosis de acuerdo a la edad gestacional, o sea, por encima de las 12 semanas. Pero es importante que ustedes contemplen que estos dos regímenes están existentes, que están validados, que existe suficiente evidencia científica, que son seguros y que lo importante es, por un lado, bueno, ver de qué medicamentos disponen, pero también son importantes, si ustedes saben que la persona va a acceder a mifepristona y misoprostol, contarle de este tiempo que media entre las dos drogas. ¿Por qué? Porque las personas pueden acomodar mejor lo que van a hacer, dónde tener finalmente el aborto, etcétera, porque, y ahora nos vamos a mover a lo siguiente, que es que la mifepristona no da síntomas. O sea, la persona la toma y puede seguir con su vida cotidiana, hacer lo que tenía que hacer. No va a ocurrir nada, no van a sentir síntomas. A partir de la toma del misoprostol, sí es conveniente que la persona esté en un lugar donde pueda estar más tranquila, porque la expulsión, digamos, va a ocurrir, la expulsión del contenido uterino va a ocurrir, digamos, en general a las 2 o 3 horas de haber tomado el misoprostol cuando se usa el régimen combinado. Si lo que uso es misoprostol solo, en general con la segunda dosis es cuando aparece el dolor. El dolor es producto de las contracciones uterinas y en general, más frecuentemente, la expulsión del contenido uterino ocurre entre la segunda, tercera dosis o entre la tercera y la cuarta dosis, ¿sí? Hoy no quiere contar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber de la mifepristona? Que al igual que el misoprostol figura en la lista de medicamentos esenciales de la OMS desde el año 2005. Esta lista de medicamentos esenciales es una lista de medicamentos recomendada para los países con indicaciones que son específicas. Son medicamentos seguros, pero además son costo efectivos, o sea, el hecho de poder contar con esos medicamentos en el país es un avance significativo para el bienestar y para la salud de las personas, ¿no? Y es costo efectivo porque, digamos, actúan previniendo otras complicaciones, previniendo gastos mayores, previniendo otras, digamos, lesiones para la salud o morbilidad que son indeseables y que pueden evitarse usando esos medicamentos. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la mifepristona?
es bloquear los receptores de la progesterona en el útero. Ustedes saben, la progesterona es como la hormona que sostiene el embarazo, ¿no? Entonces, al bloquear esos receptores, lo que está haciendo es evitar ese efecto de la progesterona de sostener el embarazo. Y adicionalmente lo que hace es sensibilizar, preparar el endometrio para esa actividad contráctil que va a estar inducida por las prostaglandinas, o sea, por el misoprostol. ¿Mm? Entonces, la combinación de MIFE más MISO es el régimen más eficaz dentro del aborto con medicamentos y más seguro para ser, digamos, sugerido a la persona. El misoprostol es un análogo de estas prostaglandinas, ¿no? De las que sostienen, digamos, el embarazo. Y tiene acción sobre varios tejidos, sobre la mucosa gástrica, sobre el músculo liso del útero y del cervix. En general, es un medicamento que actúa justamente sobre esos tejidos, sobre los músculos lisos. ¿Qué va a hacer? Va a provocar contracciones de ese músculo liso y estimula la maduración cervical y aumenta el tono uterino. Lo que hace es que justamente por esa contracción, digamos, lo que produce es la expulsión del contenido del útero. Y la sensibilidad del útero al misoprostol aumenta con la edad gestacional. Por eso es que las dosis tienen que ser reguladas de acuerdo a las semanas, digamos, de embarazo que tenga esa persona, ¿no? Y bueno, estamos focalizándonos en las primeras 12 semanas y por eso hablamos de 800 microgramos. Bueno, ¿Querés seguir, Flor? sí, 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 dale, claro, te claro. paso la pelota. Em, ¿Qué esperar, ¿no? Al momento de la interrupción, qué es lo que hay que decirle a la paciente, qué información no puede faltar. El esquema de uso de los medicamentos, como bien mencionó Mariana, es fundamental y tiene que estar adaptado a la situación de cada paciente. ¿Cuáles son los síntomas que van a aparecer? ¿Cuáles son los tiempos? Que en esto me voy a enfocar ahora en un ratito, que es fundamental. La diferencia entre lo que son los efectos esperados y los signos de alarma, y las opciones que hay para el manejo de dolor y del autocuidado, que nosotras las licenciadas en obstetricia tenemos una formación particular en eso y una forma de trabajar muy enfocado en lo que es el manejo del dolor, ya sea analgésico como no farmacológico. Em, la realidad es que durante la interrupción con medicamentos en la consejería, como mencioné, un factor muy importante a trabajar es el manejo de la ansiedad. ¿Por qué? Porque la medicación, si bien produce un efecto, tiene una efectividad muy alta, muchas veces los tiempos que llevan que lleva adelante este proceso no son los tiempos que espera la persona, ¿no? Entonces es importante hablar sobre los tiempos que puede llevar esta medicación. También anticipar el tema del dolor, hablar de la presencia del dolor, hablar del dolor es fundamental. Muchas veces en la consulta da cosa, por así decirlo, o nos da miedo poner palabras como dolor. Por miedo a la reacción de la otra persona, ¿no? Pero es importante mencionarlo, es importante mencionar que es un dolor que es parte del proceso, que no es parte de a lo que generalmente asociamos, a una enfermedad o a algo que está mal, sino que es parte del proceso fisiológico. Y utilizar esta consulta también para dar estrategias para poder manejar este dolor y disminuir la vivencia negativa que consciente o inconscientemente, como mencioné, se suele asociar al dolor. Con respecto a la mifepristona, como bien mencionó Mariana, no produce síntomas. Hay que advertir para planificar tiempos y manejar adecuadamente la ansiedad como mencioné, porque se ve en algunas pacientes, si bien la bibliografía menciona que la mifepristona no produce ningún síntoma y que se puede continuar la vida normalmente, cuando uno acompaña
en interrupciones, podemos ver algunos síntomas que pueden aparecer con el uso de la mifepristona, que no necesariamente tiene que estar relacionados con la mifepristona en sí. También puede ser que no sea la medicación, sino que todo el proceso y toda la carga emocional que una persona llega hasta ese momento, el momento en que toma la decisión y que lleva adelante el procedimiento, haga que tenga náuseas, que tenga vómitos asociado también a las hormonas de la gestación. Entonces, puede que no haya síntomas, eso sería lo esperable, pero también acompañar y ayudar a entender que puede que sí aparezcan algunos síntomas y que no hay que preocuparse. Yo, en las interrupciones que he acompañado, por ejemplo, una de las preguntas más recurrentes es, ¿vomité qué hago? Como se arruinó todo. Entonces, poder explicar primero, bueno, el tiempo que pasa entre que tomo la mifepristona y que sucede el vómito, explicar que eso no va a afectar el procedimiento y entender también que el uso del misoprostol al colocarse en contacto de la mucosa, como bien mencionó Mariana antes, no interfiere el hecho de que aparezcan vómitos. Con respecto al misoprostol, los efectos que puede generar ya los conocemos. Va a generar dolor abdominal y cólicos. Esto es un dolor que va a aparecer, que es una experiencia compleja, como siempre el dolor, que es subjetiva y que, como mencioné, va mucho más allá de la respuesta de un medicamento. La percepción de cada persona varía y el manejo también entre las distintas personas, porque el dolor es una percepción multifactorial que tiene que ver con factores fisiológicos, psicológicos, sociales, culturales, y también no hay que menospreciar el hecho de las experiencias previas. No es lo mismo una persona que interrumpió un embarazo hace algunos años en donde no contábamos con la mifepristona, ni siquiera contábamos con el misoprostol. Teníamos oxapros, que era la herramienta que teníamos en ese momento. Estábamos en un contexto de ilegalidad, de clandestinidad, entonces todo eso, al momento de repetir el procedimiento, también puede interferir. Entonces las experiencias previas es fundamental poder hablarlas en la consulta. Después el sangrado que va a aparecer, también explicar que es un sangrado menstrual, más abundante luego que una menstruación, que la presencia de coágulos es normal, porque a veces la presencia de coágulos está asociado a algo negativo y en este proceso es normal que aparezcan, y también los síntomas digestivos que pueden aparecer, como mencioné antes, que no afecta la acción del misoprostol porque la absorción es a través de las mucosas. Em, y también la presencia de fiebre y escalofríos, que normalmente la interrupción se acompaña con analgésicos para que estas percepciones no sean tan molestas al momento del procedimiento, pero la realidad es que cuando informamos sobre lo que podemos esperar, en el momento en que sucede eso, ya no genera tanta ansiedad o tanto miedo, ¿sí? Considerando que es una persona que va a estar sola o acompañada por quien quiera en su casa o en el espacio donde se sientan cómoda, es importante que toda esta información ya forme parte de la persona desde antes de comenzar el proceso, que no sea una sorpresa lo que va a suceder, que en el momento si sucede diga, ah, bueno, a mí me dijeron que esto iba a pasar, entonces es normal. Otra cosa que me parece importante, no sé, Marian, si viene en la filmina siguiente, no me quiero, no, entonces no. Otra cosa que me parece importante mencionar es que un poco ya lo mencioné, es que nombrar cada cosa por su nombre es fundamental. Hablar de la palabra de aborto, hablar de misoprostol, de sangrados, de los síntomas con su nombre, del dolor, sin utilizar eufemismos. Porque de esta manera la información es más clara y Ni, podemos ni do- decir, sí, Flor, ni tampoco diminutivos. No es y un total, dolorcito, un poquitito. Digo, la no tenemos por qué pastillita. claro, no es porque, no tenemos que calificarlo, porque además algunas mujeres pueden llegar a tener sangrados más abundantes en un momento y después obviamente va disminuyendo. La sensación de dolor puede ser incremental o instalarse, tomar la segunda dosis de ibuprofeno, que vamos, bueno, ahí Flor mencionó la posibilidad de obviamente acompañar de mejor manera
con algunas medidas no necesariamente medicamentosas, pero también con medicamentos, con ibuprofeno, digamos, usarlo, deambular, ponernos una bolsita de agua caliente, digo, una serie de cosas. Si calificamos, muchas veces lo que nos pasa es que le estamos finalmente transmitiendo a la persona como una escala valorativa, ¿no? Te tiene que doler mucho, me dolió poco, eso será que no estoy abortando, ¿no? Digo, por eso hablar, como dice Flor, con la palabra tal cual es, ¿no? Y no mediar en las sensaciones que las personas sienten alrededor del proceso. Sí, también adecuarlo culturalmente. No todas las personas somos iguales, nuestra cultura es igual, nuestra educación es igual, por ende, poder identificar qué es lo que la persona está percibiendo, poder preguntar qué es lo que entendió, que pueda repetir de alguna manera lo que explicamos, hace que nosotras podamos censar si esa información realmente está llegando de la manera correspondiente y que la persona pueda dar el consentimiento informado genuino, ¿sí? Em, bueno, nosotros cuando adaptamos la terminología y validamos las perspectivas que tiene esta paciente, también estamos reduciendo la ansiedad de la persona y también estamos empoderando, que me parece que esa es una función fundamental de la consulta, de la consejería, que podamos empoderar a esta persona a que tome una decisión que sea verdaderamente autónoma y que sea segura, alineada con los valores que trajo a la consulta y no con los valores nuestros o con nuestras opiniones o decisiones como profesionales de salud, que podamos salir de el eje del centro, porque el eje del centro es la persona que consulta, sus valores, sus necesidades, su cultura y sus conocimientos. Em, Acá quisimos hacer como una consideración que no es menor, que tiene que ver con las vías, ¿no? Porque también muchas veces, digamos, la decisión, si la persona va por el aborto por medicamentos, si vamos a acompañar ese proceso, es poder mostrarle muy claramente las opciones que tenemos respecto de las vías de utilización, ¿no? La vía bucal, como ustedes ven ahí en la ilustración, es la posibilidad de poner 2 comprimidos de cada lado, o sea, 4 en total, para que sean 800 microgramos de misoprostol. Esto solo refiere a cómo administrar el misoprostol, que se pone entre el carrillo, digamos, la parte interna de la mejilla y la encía, 2 de cada lado. Eso es la vía bucal. Si no, puede utilizar la vía sublingual, que es los 4 comprimidos por debajo de la lengua. Em, a veces la vía sublingual da un poquito más de náuseas o vómitos. Se puede sugerir sin ningún problema que 1 hora antes de que la persona inicie con las dosis de misoprostol, tome un antiemético, Reliberan, digamos, ayuda a controlar las náuseas y también puede hacer un poco más llevadero el proceso, no hay ningún problema. Pero lo importante acá, y este es un mensaje que no es menor, es que una vez que la persona decide que va a usar esa vía de administración, es esa la vía que tiene que continuar usando. No es que combino 2 comprimidos por vía sublingual y 2 por vía vaginal, o esta dosis la puse por vía bucal, pero la próxima la voy a usar vaginal. No. Decido una vía de administración, de autoadministración, y esa es la que voy a continuar a lo largo del proceso. Y la cuestión de usar los antieméticos no es una cuestión menor. No tengo que, digamos, si puedo aliviar parte del proceso evitando que la persona tenga náuseas o tenga vómitos, bueno, mejor. Entonces, es de buena práctica sugerir, como dije, la posibilidad de tomar Reliberan, por ejemplo, 1 hora antes de empezar con el tratamiento con misoprostol. Otra cosa que quería sumar que a Ujú. veces, Sí. por ahí desde la experiencia, ¿no? De escuchar personas que están atravesando este Mm. proceso,
A veces cuando se colocan las pastillas de misoprostol en la boca, en cualquiera de las Mm, dos formas de administración, puede generar alguna sensación en la lengua o en los labios como de adormecimiento, que es algo que por ahí no se habla mucho, porque real es simplemente una sensación que muchas veces no asusta, pero que también está bueno por ahí mencionarlo para saber que es algo que puede pasar y que no significa nada malo, que suele ser una sensación que dura mientras tenemos la medicación debajo de la lengua, por lo general, que es lo que más genera, y luego se va. Como que no es un ujú. síntoma que vaya a generar una molestia a futuro ni nada. Otra pregunta, ya que estamos en la onda de qué preguntas a veces surgen es, ¿puedo tomar agua teniendo las pastillas? Bueno, lo ideal es que las pastillas estén para que se absorban 30 minutos entre los carrillos, como dije, y la encía o debajo de la lengua. Y bueno, y después a los 30 minutos tomar un traguito de agua, eso está perfecto, ¿sí? Pero hay que dejar que transcurran esos 30 minutos para mejorar la absorción del principio activo del misoprostol, ¿no? Em, Dijimos varias veces, tanto Flor como yo, que estábamos hablando de medicamentos que son seguros. Alguien me podría decir, bueno, pero ¿en qué situaciones no las puedo dar? Las situaciones en las cuales el aborto con medicamentos no se puede usar son muy, muy poco frecuentes y son muy específicas, ¿sí? Que haya antecedentes de reacciones alérgicas tanto a la mifepristona como al misoprostol, que haya sospecha o confirmación del embarazo ectópico, porque entonces lo que tengo que hacer es tratar el embarazo ectópico, no voy a hacer un aborto. En los casos de porfiria hereditaria, o sea, nosotros tenemos muchas consultas muchas veces acerca de, bueno, si tiene algún problema de coagulación, ¿puede usar aborto con medicamentos? Si tiene algún problema sanguíneo, ¿puede usar aborto con medicamentos? Bueno, la única contraindicación específica es la porfiria hereditaria. Fuera de esa, todas las otras alteraciones sanguíneas que tengan que ver con la coagulación, depende mucho que estén tratadas, ¿no? Si la persona está en tratamiento, si tiene control con hematóloga o hematólogo, se puede perfectamente usar un aborto con medicamentos, hay que hacer siempre la consulta previa, y se puede optar también por hacer una MEU, en muchas situaciones se hace, porque bueno, porque el proceso es más controlado, porque ustedes aseguran, digamos, que el aborto se produjo y pueden eventualmente contener el sangrado si eso fuera lo que ocurre. Entonces, diría que esas son como situaciones súper específicas. Y si hay insuficiencia suprarrenal crónica, es una contraindicación para la mifepristona, ¿no? Em, las cosas que voy a comentar ahora no son una contraindicación, son una precaución. Por ejemplo, hay un DIU intrauterino colocado, bueno, ahí tengo que, en la medida de lo posible, hacer la extracción antes de hacer el aborto. Muchas veces, ustedes lo saben, cuando una extrae el DIU puede producirse el aborto y entonces, bueno, ahí tienen los dos efectos o el efecto que estaban buscando, pero bueno, hay que tener precaución. Y también hay que tener precauciones con algunos problemas graves o muy inestables de salud, como que tuvieran un trastorno hemorrágico que ya mencioné, que tuvieran una cardiopatía, una anemia grave, un asma que no está, cuando digo asma es asma grave, que no está controlada o que esté con un tratamiento corticosteroide en ese momento por episodios agudos o a largo plazo. O sea, en esos casos, pero es por la condición clínica de la persona. Entonces, ahí siempre conviene hacer una interconsulta, ver si, por ejemplo, una MEU no sería el procedimiento más recomendado, pero como ustedes ven en lo que les estamos compartiendo, bueno, no hay
salvo indicaciones muy, muy, muy específicas como las que mostré antes, ningún problema para usar ni el régimen combinado ni el régimen de misoprostol solo. Flor, ¿querés contar qué recomendamos o querés que lo Sí, tome yo? Como vos prefieras. si querés vamos una y una. Dale, adelante Vamos, entonces. vamos juntas. Bueno, fundamental también en la consulta poder abordar estas pautas de alarma, ¿sí? Para que la persona sepa, como dijimos en un primer momento, diferenciar qué es lo esperable y qué es lo que no es esperable, por lo cual hay que consultar. Em, bueno, voy a empezar entonces por la primera, así vamos ordenadas. Mm. Uno de los principales signos de infección es la fiebre de mayor a 38 grados, tomado con termómetro, que persiste luego de la expulsión o que inicia unos días después de realizar el tratamiento, porque sabemos que el misoprostol puede generar temperatura, que es algo esperable. Em, Así que bueno, la fiebre es una de las primeras causas para ir a la consulta de guardia. ¿Quieres seguir? Sí, sobre todo me parece importante, lo resalto porque a veces nos llaman. Estoy con escalofrío, estoy con chuchos. Bueno, si acaba de tomar el misoprostol o está, digamos, todavía en el proceso del tratamiento con misoprostol, es esperable que tenga chuchos. Cuando estamos hablando de fiebre, es lo que dijo Flor. Esto es temperatura tomada con el termómetro que persiste después de la expulsión o que inicia un día después de que se completó el tratamiento. Entonces ahí hay que levantar, digamos, la alarma y por lo menos hacer una consulta. El dolor abdominal fuerte, que no es el dolor cólico que aparece a partir de la toma del misoprostol, sino es el dolor que se instala y que no mejora a pesar de que tomo analgésicos o que hago alguna de las medidas, digamos, no farmacológicas para que digamos, disminuya esa sensación del dolor cólico, ¿no? Ahí viene Flor de nuevo. No podía Estamos haciendo desmutearme. Bueno, con respecto al sangrado, es importante tener en cuenta que un sangrado abundante lo consideramos cuando se llenan por completo dos apósitos para menstruación de los grandes durante en menos de 2 horas, ¿sí? Durante 2 horas consecutivas o en menos tiempo, ¿sí? Ujú. Si de repente tenemos un sangrado abundante que consideramos que es el esperado para la expulsión, pero sin embargo, después de que disminuye o se detuvo por completo, vuelve a aparecer luego de varios días de hacer el tratamiento, esto también es un motivo de consulta. Y después el sangrado continuo, un sangrado que no frena durante varios días, o el sangrado más allá de la duración que genera algún síntoma de desestabilidad, ¿no? Como mareo, sensación de decaimiento, de malestar, todo esto también es motivo para consulta. Frena ahí así te dejo un poquito más. Dale. Em, ¿Qué pasa cuando no hay sangrado? ¿Sí? O el sangrado es muy, muy escaso, digamos, transcurridas 24 horas después que tomé la última dosis de misoprostol. Bueno, esto puede indicar que el aborto no se produce y entonces el embarazo continúa o que hay un embarazo ectópico. Em, Esto es importante. Nosotras muchas veces, y yo recuerdo en particular cuando empezábamos a hacer las primeras consejerías y sobre todo, como decía Flor, con el Oxaprost, claro, las personas no querían tomar analgésicos, ¿no? Porque la verdad que la sensación de dolor y empezar con el sangrado era como la corroboración de que el aborto estaba en curso, ¿no? Entonces, a veces, bueno, dicen, bueno, será porque tomé el ibuprofeno. El ibuprofeno o cualquier analgésico no tiene un efecto sobre la contracción uterina. La contracción del útero se va a producir igual, lo que ocurre es que hay menos dolor. Entonces, si lo que no se produce es el sangrado o ese sangrado es muy escaso, bueno,
hay que consultar porque lo que es probable, sobre todo si transcurrieron, como dije, 24 horas después de la última toma, es probable que el aborto no se haya producido. Entonces, en esas situaciones lo que es importante es no dejar transcurrir el tiempo, ¿no? También si perduran, esto las personas también a veces lo relatan, bueno, tuve un sangrado, pero igual seguí con náuseas, igual seguí con esos síntomas inespecíficos que tuve cuando me di cuenta que estaba embarazada, ¿no? La persistencia de esos síntomas también puede ser un indicador de que el aborto no se produjo. Ustedes van a decir, uy, qué desastre. Bueno, como cualquier medicación, tiene un porcentaje de falla. Ahora, sepamos que los porcentajes de falla son bajísimos, ¿sí? 85% de las personas que usan el régimen de misoprostol solo van a abortar, ¿sí? 85%. Piensen en la efectividad de muchas de las drogas que ustedes prescriben. Y en general 90-92% de las personas, a veces 95%, dependiendo del estudio que ustedes consulten, lo que van a encontrar es que las personas que usan el régimen combinado también tienen un aborto. Entonces, esto es bueno de transmitir a las personas porque eso habla de la seguridad y de la eficacia del medicamento que están tomando, pero al mismo tiempo levantar la luz de alerta si ese sangrado no se produce o si es muy escaso, o si persisten signos y síntomas del embarazo, ¿no? Sí, otra de las, ahora se mezcló una filmina, esta no y yo. Ah, perdón. Ya la leímos. Ah, entonces no sé, hice A lío. ver por ahí si la siguiente quedó. Ahí está. Ah, ok. Bueno, bien. Bueno, una de las pautas, ya que está y sumo a lo que veníamos hablando antes también para tener en cuenta, son el tema de las pérdidas, ¿no? Luego del procedimiento quedan pérdidas que son normales y que es importante también que sepan que esto va a suceder, que la duración va variando y así como cantidad de personas hay cantidad de experiencias, a veces es un poco menos, a veces es un poco más. Estas pérdidas, sin importar la cantidad, en caso de que tengan olor, que sabemos, es lo mismo que sucede en cualquier post-evento obstétrico, las pérdidas con olor también es motivo de consulta de guardia. Bueno, continuando con la consulta en sí, la autonomía del proceso es fundamental. Explicar que la persona puede elegir el lugar en donde desea transitar este proceso y decidir con quién transitarlo, decidir si quiere hacerlo en compañía o quiere hacerlo en privacidad y brindar las herramientas para que puedan reconocer cuándo buscar ayuda, como mencionamos antes, sin generar pánico. Estos tres puntos no son un dato menor, porque a mí esto que es real y es fundamental que lo podamos poner en palabras, ver quién es la red de la persona, quién la va a estar acompañando, quién la acompaña en esta decisión y en este proceso para saber si está abordada y de qué manera nos lleva un poco a nuestra práctica a la que estamos por ahí más acostumbradas a llevar adelante, es que es el trabajo en la sala de parto, porque esto mismo de la autonomía en el proceso es lo mismo que se vive en un nacimiento, que la persona puede decidir con quién estar, si quiere hacerlo en compañía o privacidad, y brindar herramientas para que pueda buscar ayuda en caso de que sea necesario. Y esto no es un dato menor y después lo voy a volver a retomar. También en la consulta es fundamental abordar los principales miedos y los mitos que un poco ya los mencionamos, pero hay ciertos miedos que se repiten. Si bien, por supuesto, hay, insisto, miedos como cantidad de personas, cualquier cantidad de miedos que puedan surgir y es importante abordarlos, el miedo a desangrarse siempre aparece. Hay que mencionarlo con palabras, con nombres, si tiene miedo a esto, hablar específicamente de cómo va a ser el sangrado, de qué es lo que tiene que esperar. El miedo a que quede algo adentro y se infecte, esa fantasía de que porque tenemos algo adentro necesariamente se puede generar, pudrir y generar una infección.
El miedo a que afecte la fertilidad futura, esto es una pregunta que se repite constantemente. ¿Esto va a afectar en el futuro si deseo maternar o si deseo gestar? Explicar que no, explicar de qué depende la fertilidad, hablar de los ovarios, de la trompa, de dónde hace efecto, como mencionó Mariana, la medicación. Y sobre todo el miedo a la muerte, que esto también nos acompaña en muchos procesos vitales que tenemos las personas con capacidad de gestar, que nos ponemos en ese límite justamente en donde tenemos miedo a morir. Y entonces también es importante poder ponerlo en palabras y hablar al respecto, porque es un miedo que la verdad tenemos todos, no es nada raro, que en muchas situaciones en donde nuestra mente nos ponemos un límite, aparece este miedo a la muerte. Bien. Después poder hacer un seguimiento y un cierre de este proceso, la importancia del contacto post-aborto que nosotros, nosotras las profesionales de obstetricia, podemos hacer tanto un control clínico como un control emocional y estamos capacitadas para poder hacerlo y acompañar. Muchas veces cuando se lleva adelante estos procesos, se despiertan emociones o una vez que finaliza el proceso se puede despertar algo que es necesario hablar y poner en palabras en un contacto posaborto, que es fundamental que exista, hablar de la consejería anticonceptiva posevento, respetando los tiempos y los deseos, ¿sí? Explicar también que la fertilidad se recupera automáticamente luego de la interrupción y que por ende existe la posibilidad de que pueda quedar embarazada nuevamente al poco tiempo si no hay un método anticonceptivo o una elección de cuidado. Y esto no es dato menor porque la gran mayoría de las personas que interrumpen te miran con cara como diciendo, no, no quiero, ya estoy interviniendo en mi Ujú. cuerpo, no quiero nuevamente intervenir de alguna manera. Y es importante hablar también de la sexualidad, de el aborto como un proceso vital y un proceso sexual también. Por ende, por más que en este momento la persona considere que nunca más en su vida va a volver a tener relaciones sexuales, por suerte sí lo va a hacer porque es algo sano, es algo natural y es algo que todos como seres humanos necesitamos. Entonces es importante poder mencionar la importancia del método anticonceptivo y aprovechar esta oportunidad. Y crear también este espacio posterior a la interrupción para poder procesar la experiencia, cómo fue su experiencia, escuchar qué le pasó, qué síntomas aparecieron, qué esperaba y qué sucedió finalmente. Y después tener una dimensión emocional y de cuidado, reconocer justamente lo que mencionaba, que el aborto no es solamente un hecho clínico, que también es un hecho vital. Poder acompañar a la persona sin imponer narrativas. No imponer emociones que tienen que suceder, tenés que estar feliz, triste, aliviada. Cada persona lo puede vivir de distintas maneras, puede vivir distintas emociones, ninguna es incorrecta, porque el aborto es una experiencia que está atravesada por múltiples factores biográficos, culturales, sociales, biológicos, y entonces las respuestas emocionales van a ser diversas. Vamos a encontrar personas que se encuentren completamente aliviadas, personas que estén contentas, que estén eufóricas, personas que estén tristes. Hay diversidad de emociones que se pueden presentar porque no hay una forma correcta de sentir este proceso. Y también, por último, validar la diversidad de estas viviendas, reconocer que no hay una única manera de vivir un aborto, como recién mencionaba, y que cada vivencia es legítima, es válida, que merece respeto y que no hay que imponer emociones ni juicios externos. La persona no se tiene que sentir mal por cómo se siente, porque es parte de su proceso. ¿Querés agregar algo, Mariana, antes No, de cerrar? después que cuentes esto, Bueno, voy a dale, decir una cosa. voy. Dale. A modo de cierre, escribí esto, que fue un poco lo que me surgió mientras iba
armando esta presentación, esta comparación constante que me surge cuando trabajo acompañando, tanto en la consejería como en el post y durante el procedimiento, yo encuentro constantes similitudes con mi trabajo cuando asistía nacimientos y acompañaba embarazos. Entonces, se los leo. Nuestro rol es esencial para acompañar e informar en los procesos de interrupción de embarazo. Gracias a nuestra formación y a la mirada integral que tenemos sobre la salud sexual y reproductiva, podemos abordar estas experiencias con el mismo respeto, cuidado y acompañamiento que en un parto, entendiendo que ambos son procesos vitales profundamente vinculados a la sexualidad. Integrar plenamente a las licenciadas en obstetricia en estos equipos interdisciplinarios no solamente amplía derechos en un sistema de barreras, sino que también asegura una atención más humana, empática y respaldada por evidencia científica. Bueno, y para cerrar, nos parecía, bueno, para cerrar y nada, y abrir Y la abrir también. conversación. Por un lado, queríamos compartirles una serie de recursos que están disponibles. Hay, hay recursos súper útiles, inclusive ustedes van a ver ahí que está la página obviamente de Socorristas en Red, la página de Women Help Women que está en español, también una aplicación que desarrollé con una colega durante la pandemia para poder acompañar a personas que estaban usando misoprostol y hacerlo a distancia. Y es una aplicación muy, muy fácil, es un link y nada más el que ustedes ven ahí, que lo pueden tener a mano como para tener como estas tips, digamos, mientras están transitando estas primeras experiencias de hacer la prescripción. Pero el mensaje que quizás subyace a todo lo que compartimos con Flor es que poder prescribir, o sea, poder hacer la receta, eso último que ustedes van a poner, el nombre de la persona, si es una persona que tiene obra social o prepaga, van a poner el número de afiliado, y si no, de afiliada, y si no, en la receta del efector público donde trabajen, y van a poner mifepristona y misoprostol, o misoprostol solo, etcétera, y le van a dar las indicaciones, en la medida de lo posible, por escrito. Es como el moñito final del proceso. O sea, todo ese proceso de prescripción, si no está acompañado de la consejería, de poder explicarle a la persona por lo que va a transitar, de poder acompañar a distancia este proceso de aborto, y en los casos en los que las personas elijan y así lo decidan, vuelvan a ustedes para, bueno, para reconfirmar que efectivamente abortaron. Algunas mujeres miran, digamos, lo que expulsaron, y se sienten con toda la información que ustedes les dieron, capacitadas para evaluar que ese aborto ocurrió, pero algunas van a volver porque tienen, no sé, inquietudes anticonceptivas o porque quieren confirmar que el aborto efectivamente se produjo, pero es el cierre, ¿no? Y pensar justamente la prescripción como esta gran oportunidad que relató mucho Flor de su experiencia, de cómo acompañar los procesos de aborto acordes a las necesidades y a las expectativas de las personas. Así que bueno, muchas gracias de parte de las dos, y bueno, Gracias por la estamos atención y por atentas. acompañarnos. Y dejo de compartir, así nos vemos, porque particularmente yo vi que había cosas en el chat, pero no, me las perdí todas por ahora. Bueno, muchas gracias, Mari y Flor. La verdad que estuvo es hermosa esta conversación, fue muy amena. Y bueno, ahora sí vamos a dar inicio al espacio de intercambio que teníamos previsto, porque bueno, este webinario no busca solamente ser un lugar de escucha, sino también un espacio de conversación, de preguntas, de compartir dudas y experiencias.
Porque bueno, sabemos que la consejería es una herramienta central y que nuestro rol como obstétricas es clave para acompañar, como decían las chicas, con información clara, accesible, sin juicios y siempre cuidando la autonomía y la confidencialidad. Así que vamos a hacer un recorrido por todos estos aspectos que fuimos viendo y para organizarnos mejor vamos a hacer así. Primero voy a dar lugar a los comentarios y preguntas que aparecieron en el chat y después, si les parece, vamos dando la palabra a quienes vayan levantando la mano con el recurso que tiene el Zoom. Así vamos manteniendo un diálogo ordenado y todas pueden participar. Así que bueno, anímense a levantar la mano quienes necesiten y voy por el chat. Hay varios comentarios de Elena que los voy a retomar después. Y la primera pregunta que apareció es de Ángel Adrián Ruiz, que hizo una consulta sobre cuántos días puede durar el sangrado, ¿no? Preguntó, ¿cuánto es varios días? ¿Más de 14 días? ¿Querés tomar la pregunta de Marcia también, Yani? No sé, porque levantó la Perfecto, mano y no sé perfecto. si no está relacionada con este tema, por eso simplemente Si pregunto, les ¿eh? parece, vamos a hacer así con el chat, porque si no va a ser medio desordenado, pues si Marcia pregunta otra cosa, Ah, vamos y ok, ok. volvemos, si les parece. Bueno, bueno. Así que vamos con esta primer pregunta, si les viene bien. Em, a ver, la normalidad es que, sobre todo si usaron mifepristona y misoprostol, el sangrado puede durar, que no es un sangrado, es, digamos, va realmente disminuyendo con el transcurrir de los días, pueden ser una semana, 10 días, 13 días. Digamos, eso es lo que esperamos y lo más importante, diría que tener como en cuenta es que vaya disminuyendo. Ahí estamos en una evolución normal, promedio, ¿no? A veces en el tratamiento con misoprostol solo se puede alargar el sangrado, no en cuantía, pero sí en el número de días, ¿no? Ahora, si pasaron 3 semanas, yo diría, y el indicador para mí más importante es que la cuantía de ese sangrado no se dio, entonces no espero 3 semanas. Si la cuantía del sangrado sigue igual que al inicio del sangrado, bueno, es un motivo de alerta, hay que consultar y eso lo va a hacer la persona muy probablemente a los 3 días, diga, bueno, esto no puede ser, digamos, sigo expulsando muchos coágulos o sigo perdiendo, teniendo muchas pérdidas y es importante que consulte. Pero les diría que eh, en la experiencia y en lo que la evidencia muestra, ese sangrado realmente tiene su pico y después va disminuyendo en cuantía. Y sí, mancha la toallita, mancha la ropa interior, pero tiene que ir disminuyendo para que nosotros sepamos que ese proceso se completó. No sé, Flor, si vos tenés en particular algo más para agregar sobre eso. No, por ahí algo que veo en la experiencia, pero que también que sucede en cualquier pérdida post-evento obstétrico, que es esto de que a veces por ahí el sangrado se interrumpe durante algunas horas o por Ujú, ahí un tiempo y después ujú. vuelve en poca cantidad, no como mencionamos antes que de golpe y de manera abrupta hay mucho sangrado. Y también informar que esto es normal y que es esperable y que no significa nada malo. Entonces, esperar a que el cuerpo haga su proceso y finalice con esta recuperación post-evento. Sí, o Gracias. cuando Ah, se perdón. levantan, a veces lo que relatan es que estaba durmiendo y cuando me levanté De no había golpe. manchado. Y de repente, claro, bueno, pero tiene que ver con el cambio de postura, etcétera, ¿no? Bueno, gracias. Chicas, después Clara Cristofaro consultó en el chat, hizo una consulta acerca de las preguntas que pueden llegar a hacer las pacientes, las usuarias sobre los analgésicos. Hola, ¿cómo están? No sé si me escuchan. Sí, Sí, Clara, dale, si Ah, querés ¿qué tal? ampliar tu pregunta. Bueno, sí, mira, yo soy obstétrica de un CAPS en José C. Paz, hacemos la consejería y demás, pero bueno, a veces me preguntan las pacientes si además del ibuprofeno pueden tomar, por ejemplo, aceite de cannabis, me preguntaron una vez. Yo no sé, ahí le dije, mira, te voy a averiguar porque la verdad que no lo sé. Entonces no sé qué opiniones hay respecto a eso, como para, porque algunas, viste, no sé, no usan ibuprofeno, no sé.
Esa era una de las preguntas que me surgieron. Y después, de respecto a la actividad sexual, tengo otra pregunta, pero aparte. ¿Querés Esas dos hacer la cosas. pregunta también de la Ah, actividad sexual? eso, Así Sí. juntamos porque las dos y responden las chicas. perfecto, porque ahí estaba leyendo en uno de los de la página de ustedes que la actividad sexual, bueno, se recomienda cuando se encuentran emocionalmente o cuando se sienten físicamente bien como para retomarlo. Pero a veces yo escucho que algunos profesionales de salud recomiendan que pase un mes. Yo no sé si eso es tan así o no, porque algunos están diciendo eso. Y yo como que no sé si es tan así, pero bueno, quiero ver la opinión de ustedes. Sí, a ver, respecto de la analgesia, yo diría el ibuprofeno es lo que está probado, es lo que habitualmente se usa, se pueden usar 600 miligramos, digo, no tiene efecto en general ningún, digamos, tiene muy buena tolerancia gastrointestinal, entonces es lo que podemos recomendar, además en general está disponible en los efectores públicos de salud, entonces es de buena práctica poder dárselo para que la persona se vaya con su kit armadito para poder, digamos, autogestionarse su aborto. Yo no tengo experiencia y no he leído en particular ningún reporte sobre el uso de aceite de cannabis. Em, Estimo que lo debe tener también otros efectos, pero francamente no sé cuánto de efecto analgésico tiene. Tiendo a creer que por el efecto del aceite de cannabis ayuda como al bienestar general, pero y dependerá de la dosis y dependerá de la frecuencia cuánto es el efecto analgésico, pero no sé, Flor, si Sí, vos por lo o general algún... hay distintos tipos, está la tintura, está el aceite, hay distintas cosas que tienen un enfoque distinto que podemos hacer, digo, otro encuentro gigante por ahí hablando de la información que hay al respecto de esto. Por lo general, cuando se presentan las personas a consultar y mencionan el aceite de cannabis, suelen ser personas que ya tienen conocimiento en el tema y no conocimiento teórico, sino conocimiento sobre los efectos que genera en su propio cuerpo. Entonces, si es una herramienta que le funcionó en otros momentos de su vida, como por ejemplo durante la menstruación, y ya tienen conocimiento de que eso funcionó, yo por lo general incentivo a que sea algo que acompañe porque nada, es algo que las va a acompañar no solo desde por ahí la analgesia en sí, Sí, sino sí. también desde lo no farmacológico, desde algo seguro que saben que les funciona. No generaría no hay ninguna contraindicación, digamos. Y con Perfecto. respecto a la analgesia no farmacológica, a mí por lo menos siempre me funcionó bien la bolsita de agua caliente, tenerla a mano, tenerla preparado, hacerlo de manera segura, que no sea con agua hirviendo, que no sea Mm. directamente sobre la panza en caso de que esté muy caliente. Bueno, y estas cosas que sabemos, ¿no? Sí, De la vida. sí, deambular, poder, digamos, escuchar música, comer algo rico si tenemos ganas, También tomar, las claro, posiciones que adoptamos, así como hago comparación constantemente y mm, vuelvo a la etapa del trabajo de parto, es real que adoptar posiciones en cuclillas ayuda, estar en el baño por ahí, la posición vertical, sentada en el inodoro también ayuda, no es algo que tengamos que estar acostadas completamente horizontal porque sabemos que eso es contraproducente. Entonces, mm, el permitir movimiento de la pelvis, colocar cosas calientes en la zona ayuda mucho a la analgesia. Perfecto. Buenísimo. Muchas gracias. Ahí Elena hizo un Faltó comentario el sobre... tema Ah, de las sí. relaciones ah, sexuales, Ah, sí. perdón, Eso, perdón, que ay, también sí. me lo han Había preguntado quedado. bastante y me quedó como la polémica esa de que algunos dicen, no, sí o sí un mes y yo no sé si están así. Marian, ¿vos qué decís? Yo digo que no, porque un Perfecto. mes es como una cosa Acuerdo. prescriptiva. Sí. Creo que es eso, que tiene que ver con la emocionalidad y con la sensación de que estás lista para... Y estamos hablando, ojo que acá me parece que también hay que, en esto, hay que distinguir de qué estamos hablando, de penetración vaginal,
porque la verdad es que podrían tener, no sé, estimulación del clítoris o la estimulación que deseen y, Sí, esto me digamos, parece fundamental para la consulta, porque normalmente se dicen no mantener relaciones sexuales y la realidad es que lo que no se recomienda mientras estén las pérdidas para evitar infección es no mantener relaciones sexuales con penetración. El resto de las prácticas sexuales y la forma de obtener placer de cada una de las personas son más que válidas. Lo único, no introducir dedos, no introducir dildo y no introducir pene dentro de la vagina. Después hay miles de formas de atravesar sí, siempre y cuando la persona lo quiera también. Claro, tal cual. exacto, Sí, sí, exacto. sí, tal cual, tal cual. Pero Genial, bueno, chicas. como en todo no hay una matemática. No, No, Y por el seguro. supuesto, pero cuerpo, por eso digo, me parece que esta cosa prescriptiva de un mes, sin entrar ni siquiera En en detalle. entender, sí, en entender qué le estoy diciendo, qué es esto de no mantener actividad sexual, qué es actividad sexual, ¿no? Un poco, digo, no siempre una usuaria se va a sentir cómoda para desafiar, digamos, esa indicación, pero me parece que es importante justamente hacer todas estas aclaraciones que hacía Flor, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. No, por Gracias, favor. chicas. Bueno, ahí le doy la palabra a Elena, que quería hacer un comentario sobre la Ah, analgesia, y, espera, y también hay un sí, Marcia estaba comentario en el antes, ¿eh? chat. Ah, no, ah, lo que pasa que Marcia como tenía. para darle el hilo Ah, conductor, dale, dale, dale. porque tiene que perdón. ver con este Perdón. mismo tema. Y una cosita, hay un comentario también en el chat de Natalia Almaraz que pregunta sobre si tienen el hábito de fumar marihuana, si tiene algún factor adverso. Después de esto voy a darle la palabra a una de las chicas que hizo una consulta. Ay, perdón, ahora la perdí. Pero A después Silvia sobre vuelvo. cesárea. Sí, Ah, voy a Marcia y después volvemos con el chat porque fueron preguntas que surgieron después. ok. Adelante, Sí, Elena. hola. Antes de entrar al dolor, quería agregar lo de esto que decía Mariana, esto de los 30 días, que no hay que ver qué fundamento tiene, pero me parece importante durante la consejería que explicarles que a los 10 15 días, además por ahí después de la introducción, ya pueden quedarse embarazadas, porque cuando uno le dice eso, como que abren los ojos así, por eso hay lo que preguntan de cuándo se recomienda iniciar el nuevo método. Inclusive algunos le dicen cuando te venga la próxima menstruación, y no. Entonces, No. que a los 10 15 días ya se puede embarazar. Entonces, me parece importante mencionar que en la consejería ya hay que hablar del anticonceptivo. Si quiere elegir uno, que ya se vaya con el anticonceptivo elegido. Si quiere las pastillas, que ya se lleve las pastillas, porque a veces no vuelven. Y lo ideal para iniciar el método es en el momento que hacen la interrupción, que es cuando inician el ciclo. Entonces, un método hormonal o alguno, no hablando de un DIU, pero cualquier Sí, otro. Entonces, bueno, no esperar a que vuelva o a que decida, que sepa que se puede embarazar rápidamente y que puede iniciar el método inmediatamente. Eso es como también sí. importante. Pero L, bueno, pero ahí justo la compañera Débora preguntaba por un anticonceptivo de larga duración. claro, El está bien. implante ustedes lo pueden El implante colocar inmediato, el día que inicia antes que se el vaya. aborto con medicamentos, ustedes pueden colocar el implante. No va a producir ningún efecto que contrarreste la El error. efectividad de los medicamentos. Así que si la decisión es que quiere un implante subdérmico, lo pueden hacer. Obviamente, el dispositivo intrauterino no. Es conveniente que complete el aborto con medicamentos y colocamos el dispositivo intrauterino después de eso, ¿no? Este, Y bueno, y refiriéndonos de nuevo al tema. de la analgesia, como que también ofrece el diclofenac, que no pasa nada. Hay personas que el IBU dice no, no me hace nada. Entonces el diclofenac también está bueno. Y la dipirona, como hablando solo de la medicación, refuerza el poder analgésico de cualquier otro analgésico. Entonces, hay personas que son como que les duele un montón, entonces, durante el proceso, si uno le refuerza el diclofenac con una dipirona de 500 o el ibuprofeno más dipirona los dos juntos, potencia la analgesia. Sabemos que la analgesia es relativa, que una vez que pulsan se le va todos los dolores, pero inclusive cuando uno le agrega un medicamento, hasta el efecto psicológico les hace. Entonces no pasa nada si das la opción de diclofenac o si lo reforzás con una dipirona. Eso nada más. Gracias, Ele. Marcia. Hola, sí, buenas tardes.
Soy licenciada en obstetricia de Santiago del Estero, trabajo en un centro de salud del primer nivel. Con respecto a esto, sí, de los métodos anticonceptivos post-aborto, sí, me parece que los implantes, si se pueden utilizar los primeros días, porque la fertilidad se recupera a la semana, ¿verdad? Las primeras semanas. Y el tema de la penetración con preservativo sería como también la indicación por las infecciones. Y mi pregunta, quisiera saber sobre la realidad que tenemos las licenciadas en obstetricia en el país, preguntar si en Buenos Aires hay centros de salud que se está indicando las licenciadas el tratamiento para el aborto en el primer nivel, y si hay en otros lugares, en otras provincias, si se lo está haciendo, y hay algún tipo de encuesta con respecto a esto, ¿no? A la práctica de las licenciadas en el tratamiento con medicamentos en el primer nivel. No sé, Yani o Sonia, si ustedes quieren aclarar como la situación particularmente normativa. Si les eh, parece, le damos la palabra a Sonia, que la tiene muy clara. ¿Qué tal? Buenas tardes. Perdón que estoy sin cámara, pero tengo señal inestable y cuando la prendo me congelo, así que hablo así nomás. Pero bueno, en la Argentina estamos, me parece, atravesando un proceso en donde cada vez más provincias están actualizando su regulación sobre las competencias de obstetricia. Ya tenemos 3 provincias en las cuales Perdón, Sony, que te interrumpo. Marcia, ¿te podrías mutear porque se escucha con un poco de interferencia? ahí está. Ya gracias. tenemos 3 provincias en donde en el último tiempo se ha actualizado la regulación para asegurar que quienes ejercen la obstetricia tengan la competencia para prescribir los medicamentos para la interrupción. Estas provincias son Neuquén, Mendoza y Jujuy. En estas provincias, las licenciadas en obstetricia pueden prescribir la medicación de manera autónoma en cualquier nivel de atención, ahí no hay ninguna distinción, y pueden conducir, digamos, todo el proceso de la ILE desde la prescripción. En el resto de las provincias, obviamente los equipos interdisciplinarios están trabajando y allí en algunas provincias también se contempla la intervención en la práctica, pero lo cierto es que los vademecums no tienen incorporada el MISO y la MIFE. Esto no necesariamente implica que está prohibido, que no se puede hacer, pero es cierto que allí en esas provincias se necesita, digamos, otro tipo de respaldo institucional y de respaldo de las autoridades provinciales para que se pueda intervenir, pero ustedes saben, y aquí Yanni puede también contarnos que las encuestas que hemos hecho en distintas provincias nos muestran que están participando en la provisión de IBEIL en casi todas las provincias. Sí, una cosa, Sonia, que me parece interesante justamente enfatizar es que una cosa es la prescripción, o sea, estas 3 provincias que mencionaste, lo que estamos hablando es de que tengan como la legitimidad normativa para escribir la receta e indicar el aborto con medicamentos. Ahora, en las provincias que esto no es así, eso no quiere decir que no puedan participar como cualquier profesional que integre el equipo de salud de las prácticas de acompañamiento a lo largo del proceso de aborto. O sea, como, como participan las compañeras de enfermería, como participan las compañeras de salud mental, los médicos o médicas generalistas, etcétera. Digamos, el equipo de salud perfectamente participa de estas prácticas y al contrario, digamos, en general, lo que vemos es que la satisfacción de las personas aumenta cuando, digamos, saben que cuentan con un equipo que respalda y que puede acompañar ese proceso a lo largo del continuo, ¿no? Gracias, Mari y Flor. Hay una consulta también en el chat la perdí, de Edith, que dice, en el caso de usuarias de alto riesgo,
cómo se considera si el sangrado es persistente, digamos? Hay que tener una mirada particular ahí. Alto riesgo, ¿por qué? Porque tienen una enfermedad, o sea, ¿qué les pone en alto riesgo? Edith, ¿querés ampliar tu consulta con el micrófono por ahí? Bueno, mientras Edith por ahí le escribimos en privado a ver si está para responder. Y mientras tanto, hay una pregunta más que quedó ahí en el chat, que es sobre las usuarias que fuman marihuana, si hay algún efecto adverso. Bueno, con respecto a esto, es un poco desde la experiencia también de acompañar a usuarias y también desde la teoría sabemos que la marihuana genera bajada de presión, Ujú. ¿no? Esto se suma a la bajada de presión fisiológica que genera el embarazo, por ende, yo por lo menos siempre menciono al momento de consultar si hay algún tipo de consumo de alguna droga, Mm. decir que no es que está prohibido, pero tener en cuenta, muchas pacientes lo mencionan como con un mal viaje o que pega mal, esas son Mm. las palabras por ahí Mm. que, con las que podemos hacernos entender, ¿no? Para que Sí. la persona entienda, tener en cuenta que eso puede suceder y también que el efecto de la marihuana no siempre disminuye la percepción del dolor y hay veces que lo puede aumentar. Entonces, tener eso en cuidado para que la persona lo tenga en cuenta, que si consume marihuana durante siempre considerando que va a interrumpir, ¿no? Durante la Mm. gestación hasta que se dé la interrupción o durante la interrupción, es importante tener en cuenta que no tiene que mantener el mismo consumo que siempre, sino hacerlo como corresponde en realidad, siempre recomendar un consumo cuidado, ¿sí? Teniendo en cuenta cuáles son las percepciones que van apareciendo, los Ujú. síntomas que van apareciendo, si aumenta o no la percepción de dolor. Y básicamente eso, esa sería como mi recomendación, no desde la teoría, sino, bueno, un poco desde la teoría sí, pero desde la práctica de lo que refieren a aquellas personas que consumen marihuana normalmente y que atraviesan este proceso. Sí, porque lo que hace es sensibilizar el umbral sensorial, ¿no? Claro. Entonces nos pasa Exacto. eso, ¿no? A veces parece como que el consumo de marihuana disminuye la sensación y en realidad no, y con estos procesos se puede ver aumentada la sensación. eh, Así que bueno, es importante mencionarlo, cada persona puede hacer lo que quiera, como siempre decimos, con información. Lo importante es que tenga la información para que después no se asuste si aparece un mal viaje o si le Sí, pega mal. pero no es que contrarresta el efecto ni nada Claro, por el no estilo. va a O sea, el afectar en nada, es aborto, simplemente estas sensaciones que pueden aparecer y estos síntomas de malestar en caso de que le baje mucho la presión, por supuesto, que no sería lo mejor, ¿no? Hay una pregunta más que me parece muy válida sí. darle lugar. Ujú. Vamos a estar un poco justas, así que por ahí nos pasamos 5 minutos si están de acuerdo. Pregunta Ángel si es de buena práctica solicitar una ecografía de control a los 7 o 10 días de realizado el procedimiento y si está bien si aún continúa con escasos restos y no presenta signos de alarma, si puede estar con seguimiento ambulatorio. Súper pertinente, me encanta Ángel, gracias por hacer esa pregunta. Cuando yo hablé de las recomendaciones de la OMS acerca de la autogestión, justamente una de las cosas de los, digamos, criterios en los que las personas, o podemos confiar en lo que las personas con información suficiente pueden hacer es evaluar justamente si el aborto ocurrió. Entonces, no hay indicación y más bien está desestimado el hecho de que se haga una ecografía post-aborto y máxime entre 7 y 10 días, porque lo más probable es que aun si el aborto se produjo, el hallazgo ecográfico sea que tenés un endometrio engrosado. Y los ecografistas cuando ponen endometrio engrosado, a todos se nos paran como los pelos y rápidamente muchos efectores de salud dicen, "¡Ah! Está incompleto, hay que hacer una aspiración, ni que hablar de un legrado, en fin, desencadena una serie de prácticas que si esperamos el transcurrir normal del proceso va
confirmar que el aborto se produjo, que ese endometrio vuelve, digamos, a su situación de normalidad y que con la próxima ovulación y si no hay embarazo, bueno, va a tener su ciclo menstrual como lo tiene habitualmente. Entonces, no hay indicación. Y máxime, si, por ejemplo, la persona describe, bueno, expulsé esto, tuve tantos días de sangrado, después disminuyó, o sea, lo que ustedes entienden en el intercambio, como vos decís ahí, que la resolución se hizo adecuadamente y no hay ningún signo de alarma, no hay ninguna indicación para hacer una ecografía. Muchas gracias, chicas. Ahí hubo una consulta más que ya Sonia la respondió en el chat. Así que bueno, creo que no hay más consultas. Lo que nos gustaría, la verdad que muchas gracias, Mari y Flor, estuvo bárbaro todo el intercambio. Y lo que vamos a hacer es vamos a pegar en el chat una encuesta de valoración y con algunas preguntas que nos gustaría muchísimo que las puedan responder. em, Ahora, digamos, que entren al ratito, digamos, si bien se las vamos a mandar después del webinario por correo a quienes se inscribieron, nos interesa mucho saber esa información porque es valiosa. Así que bueno, creo que eso es todo por hoy. No sé si quieren prender sus cámaras quienes están para tomar una foto y con esto ya estaríamos. Ani, ¿vas vos con la foto? Gracias, chicas, por prender sus cámaras. Ahí están todas atentas, me encanta. Buenísimo. Bueno, ahí estamos. Muchas gracias. Ustedes, Nos gracias vemos. por escucharnos, por atendernos. Gracias, Flor. Un placer. Gracias. Gracias a vos Hola, también. Debbie. Hermoso Hola, armar este Debbie. webinario.